Vamos a leer en Números, capítulo 21, versículo 8, dice así la gloriosa palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a comentar lo que aquí hay un diálogo, que el señor Alarcón sigue confundiendo a la gente, y a veces uno no sabe si realmente lo está diciendo porque es un sofista, porque es una persona que lo hace por dinero, que lo hace como una profesión. Para eso me queda la duda y me da la sensación que él cree todas estas cosas. Que él, uno se pregunta, ¿nació así o se hace o es? Pero, por lo que dice, parece que él cree que no es idólatra. Es una cosa que no ¿a quién le puede caber en la cabeza de darle los atributos incomunicables de Dios a una criatura, solamente a un idólatra? Y tenemos que llegar a la conclusión de que Señor Alarcón es un perfecto idólatra. Él no quiere reconocer, es lo mismo que le dijo Satanás a Eva: no moriréis, no, quédate tranquila que no vas a morir. Es lo mismo que le dice Santiago Alarcón a los católicos: quédense tranquilos, ustedes no son idólatras. Y van camino al abismo, camino al lago de fuego, y Alarcón le dice: vayan tranquilos, ustedes no son idólatras, ustedes se van a presentar delante de Dios, le van a decir que son católicos, y bueno, Dios va a agachar la mirada y los va a dejar pasar. Eso es lo que propone este perfecto idólatra que es el señor Alarcón. Y quiere contaminar a la misma iglesia de Cristo, como hasta el más sencillo de los hermanos lo puede refutar, como pasa en este caso con nuestro hermano. Donde le falta una preparación, por supuesto, al hermano, porque es una persona que se indigna ante las declaraciones de Alarcón. Es tan desagradable lo que propone Alarcón, que hasta el hermano más humilde con respecto a la preparación de las distintas doctrinas lo puede refutar tranquilamente. Porque el Espíritu Santo está con él, lo ilumina. El hermano le hizo una pregunta aquí a Alarcón, como sofista, como malvado que es, para levantar su institución jerárquica de hombres sobre la palabra de Dios. El punto es que el Espíritu Santo lo ilumina al hermano, sin tener una preparación, digamos, una gran preparación, pero el Espíritu Santo siempre nos ayuda y nos ilumina contra estos mentirosos, contra estos sofistas, como es el señor Alarcón. Él no quiere reconocer que es un perfecto idólatra, y a uno a veces se queda pensando: pero realmente este hombre está bien de la cabeza, que las mismas escrituras se lo está diciendo Dios en su misma cara. Y simplemente es eso, lo dijo el mismo Señor Jesucristo: el que cree ha pasado de muerte a vida, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya no tiene salvación. El que no cree no tiene salvación. Es lamentable esta situación, pero bueno, hay que abordarlo y hay que explicar lo que es idolatría y qué transforma una imagen, porque lo reconoce el mismo Alarcón, que una imagen ya lo reconoció, porque antes no había manera decía que se burlaba de los cristianos, que nosotros creemos que las imágenes son ídolos, son dioses. Eso no lo cree nadie, ni un niño lo cree. Pero que los dioses y los ídolos sí son imágenes. Entonces ya cayó en la cuenta de que los cristianos ya no se comen ese cuento de que las imágenes no son ídolos. Por supuesto, las imágenes no son ídolos, pero los ídolos sí son imágenes. ¿Cómo se manifiesta eso y cómo se lleva a la práctica? Entonces o sea, una imagen es una imagen no es un ídolo. ¿Qué transforma esa imagen en un ídolo? El idólatra. Eso es todo, eso vive en la imaginación del idólatra, nada más. Yo trabajé en un lugar, trabajaba en la calle, trabajaba en un lugar hacia el aire libre, y había la figura de que según llaman ellos la Virgen María, y la gente iba y se arrodillaba y tocaba la imagen y besaba los piecitos de esa estatua de yeso, y le ponían dinero, algunos le llevaban alguna flor, alguna vela. Y sin embargo, para mí no era nada, de que esté eso ahí o no esté, para mí era lo mismo. Pero para el idólatra
Por eso el que transforma la imagen en un ídolo es el idólatra. Y el señor Alarcón lo niega eso. Por eso él dice que los católicos no son idólatras ni él es idólatra, pobrecito, ¿no? Qué confusión, qué ceguera, qué idolatría, qué condenación. Porque esto es la condenación. Dice que los mentirosos e idólatras serán arrojados al lago de fuego. Y él dice, no me voy a ir solo, me voy a llevar unos cuentos católicos que no encuentren la verdad. Por eso dice en 1.18 allí de Romanos, que la injusticia de los hombres frenan la verdad como un dique. O sea, viene la verdad, viene la palabra, pero ellos la frenan como si fuera un dique. Para eso están, por eso son mensajeros de Satanás, mensajeros del mismo Avernos, de la misma oscuridad, frenando que la verdad llegue a las personas, que llegue al católico. Entonces, vamos a escuchar un poco, y le dice que el texto que dice que el idólatra transforma en un ídolo a una imagen no existe. Dice, eso está en toda la Biblia. Eso es una cosa. La misma Biblia dice que Abraham estaba en un pueblo idólatra y él mismo era idólatra. Quiere decir que la idolatría siempre ha existido. La idolatría viene del cielo, digamos, en el sentido de que Satanás se creyó otro Dios, lo dice en 28.2 de allí de Ezequiel, que se puso al mismo nivel de Dios. Esa es la idolatría. Atribuirse o atribuir a la criatura los atributos incomunicables del creador, eso es la idolatría. Y el señor Alarcón, como es señor Alarcón, si se le preguntara si los mormones son de falsa doctrina, diría que sí, y sin embargo él cree como los mormones, que los hombres pueden ser dioses. En la última parte del video dice que nos podemos y nos debemos postrar ante eminencias, ante santos. Eso es transformar el mismo ángel le dice allí a Juan, no te postres porque yo soy una criatura, somos consiervos, somos compañeros, al que hay que adorar es a Dios. Lo dice así en 22.8. Entonces, ¿qué transforma? Aún, mire, el apóstol Juan, siendo el apóstol Juan, se inclinó ante un ángel y el ángel lo recomendó. Entonces, ahora vamos a escuchar el video. Y quería con esta palabra que el mismísimo Juan, no es que Juan era idólatra, sino que podía caer en idolatría. Una cosa es caer en idolatría, otra cosa es ser un idólatra como Alarcón. Una cosa es trompezarse y caer en un pozo, y otra cosa es tirarse al pozo. Alarcón, que se tira al pozo y no quiere salir del pozo, ese es el problema. Dice 22.8, dice 22, sí. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído, y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. O sea, el ángel estaba al mismo nivel que las criaturas. El ángel decía, somos criaturas. Hay algo que hay que hacer, sí, pero es... Y dice en la última parte del versículo 9 del capítulo 22 de Apocalipsis, adora a Dios. A Él te tenés que dirigir en adoración. A Él te tenés que dirigir en un sentido de culto. Después, el punto es el sentido de culto. Ese es el punto. El sentido de culto, o sea, la latría, por eso idolatría, o sea, rendirle culto a las imágenes. Idolatría es rendirle culto a las imágenes. Y el señor Alarcón no quiere reconocer algo que lo puede entender hasta un niño, pero como es idólatra, es como el fanático. Él dice, mi club es el más grande de Argentina o de América, y uno ve que no es el más grande. Pero el fanático es así, el fanático ve sobredimensionadas las cosas. Sobredimensionadas las cosas. Son problemas psicológicos. Tienen problemas psicológicos. En el sentido de que ven distorsionadas las cosas. Ya dijimos que el señor Alarcón ve distorsionadas las cosas. Él ve las cosas a través de un espejo roto. O un espejo que deforma la imagen. Entonces él ve y dice esto... hay espejos que por ahí una persona es flaca y le hace gorda. Entonces si el Alarcón ve a la persona y dice, esa persona es gorda. Pero no, Alarcón no es gorda, es flaca. No, pero es gorda, dice. Pero ¿cómo lo sabe? ¿No ve que el espejo dice que está... Pero ese es el espejo que le da Satanás, que le muestra a Satanás, que le muestra su idolatría.
Porque la persona no es gorda, la persona es flaca. Lo que pasa es que lo ve con los lentes de la idolatría. Él una vez lo reconoció, yo lo veo con los lentes de la Iglesia Católica, y sí, la Iglesia Católica es idólatra. Yo también, si veo las cosas como lo ve el catolicismo romano, la Biblia está llena está el catolicismo romano, está Pedro como papa, está el purgatorio, está todo ahí. Pero yo me saco los lentes y veo las cosas realmente como son. Entonces él cree que la persona, porque es distorsionada por un espejo que hace una persona gorda, que la persona es gorda. Él no va a la realidad, él va a lo que le dicen otras cosas. Por eso él cree en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica le dice que esa persona es gorda y la persona es flaca. Pero él le cree a su secta y por eso tiene todos estos problemas, ¿no? El punto es que no lo quiere reconocer. Uno conoce muchas de esta clase de personas. Por acá, digamos, en el sentido de que son tercos, son fanáticos, y todo el mundo está viendo que está equivocado, pero él sigue y persiste. Y él dice, bueno, a la noche se va a acostar, va a reflexionar, no, al otro día es peor. ¿Por qué? Porque son fanáticos. La persona fanática es así, porque la persona fanática se da cuenta que está en algo falso o que está equivocado. El punto es que se ve como tonto, entonces dice, a mí no me van a agarrar por tonto. Sigón Alarcón ya ha sido descubierto una y otra vez que es un perfecto que no comprende las cosas. No le da, no tiene bien los cablecitos conectados. Entonces dice, antes que me vean como tonto, me hago más duro, más fanático, le busco más la vuelta. Y sí, siempre se va a encontrar la vuelta, pero no es la verdad, no es la verdad. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que están hablando con respecto a la idolatría, porque es el mismo discurso de Satanás. Eva, no vas a morir, no vas a morir. ¿Cómo que no? No vas a morir, yo te lo garantizo. El católico le pregunta al Alarcón, ¿soy idólatra? No, vos no sos idólatra, no sos idólatra. Ah, no, bueno. Y se va el católico. Alarcón me dijo que no soy idólatra. Pero el punto es, hay que preguntarle a Pablo, hay que preguntarle a Juan, a Jesucristo, a los profetas, ¿qué es la idolatría? A Moisés, y ellos no van a contestar. Por eso le dijo Abraham ahí hablando con el rico en el Hades, le dijo, a los profetas tienen, porque el rico le decía, que alguno vaya de entre los muertos y hable a su familia para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Pero ¿cómo los van a ver si están muertos? Por medio de las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Solamente en las escrituras está esa voz. La voz de la verdad está en las escrituras. No tiene que venir una voz del cielo. La voz de Dios está en las escrituras. Entonces, como el señor Alarcón, él dice que las escrituras es algo más. Es como es que dijo una vez. Es como algo agregado, digamos, las escrituras. No es la base, sino como una alternativa más. Esa es la palabra que usó. Las escrituras es una alternativa más. Hay otras alternativas, como la iglesia, la tradición, el magisterio, etc. Todos sus santos, cualquier católico que se cruce por ahí más o menos, él dice que esas son alternativas y la escritura es una alternativa más. No es la base, la verdad. Entonces, vamos a escuchar las cosas terribles que dice este hombre, ¿no? Aquí Derwin nos va a mostrar en dónde dice la Biblia que a partir del momento en que a una imagen se le rinde culto, pasa a ser un ídolo. Ok. Es exactamente lo que dijimos. La serpiente de bronce era una serpiente de bronce hasta que los israelitas le comenzaron a prender incienso. A partir de ese momento se transformó en un ídolo. Eso sí es simple, así de sencillo. Usted puede tener la estatua de que se llaman, que dicen ellos, la Virgen María. Eso es una estatua. Puede ser hasta un adorno. Pero el día que usted crea que esa estatua es un medio para comunicarse con María, que está muerta, o le prende vela, o le ponen flores, o le habla,
Algunos tienen la medallita y besan la medallita para que le dé una especie de suerte, que le proteja. Todo eso es idolatría, porque le está dando los atributos que solamente le corresponden a Dios. Por ejemplo, hablar con María por medio de una estatua. Eso es idolatría, en el sentido que adorar es dirigirse por eso adorar. Que ahí viene ad significa ad significa ir hacia o dirigirse hacia para orar. Adorar. O sea, si usted habla con esas esculturas, con esas imágenes, con esas pinturas, ahora vamos a tocar el punto del crucifijo, como el católico hace. El católico es como que tuviera la serpiente de bronce, porque la serpiente de bronce era una sombra y figura de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Entonces ellos hicieron de esa figura un ídolo, un dios. Le empezaron a prender incienso, o sea, le empezaron a dar alabanza. En el sentido, si llevamos un sentido espiritual, lo comenzaron a adorar, fueron hacia el objeto. Eso es lo que hay que entenderse. Y el católico hace el crucifijo, lo mismo que hicieron los israelitas allí, el cual Ezequías, en Segunda Reyes 18:4, mandó a destruir la serpiente de bronce, porque se había transformado la serpiente de bronce en un ídolo. Es lo que hace el católico con los crucifijos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es la serpiente de bronce, el crucifijo. ¿Y cómo llama eso Dios? Porque lo que tenía el pueblo de Israel era un crucifijo gigante, digamos, se puede decir. Y eso fue condenado por Dios, de tal manera que Ezequías lo hizo pedazo. Ahora el católico es igual que los idólatras. Tienen aquel que fue levantado en una cruz, como ahí en un crucifijo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a escuchar un poquito. Entonces acá él se burla un poco, porque el hermano no puede encontrar el pasaje. Una pista. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no la estás encontrando? Porque no existe. No existe, hermano. ¿Verdad? Por la Biblia del teléfono, porque se me hace, pero no sé si tú de repente tengas la idea. Mirá, te doy una pista. ¿Sabes por qué no la estás encontrando? Porque no existe. No existe, hermano. O sea que es lo que le preguntó, si existía el pasaje donde una imagen se transformaba en un ídolo. El señor Alarcón cree que las imágenes no son ídolos. Es increíble, ¿no? Una persona pensante, ¿qué piensa, señor Alarcón? No tendrá bien los cables conectados, pero piensa, o sea, trata de... Él busca la verdad en un lugar equivocado, porque no quiere dejar la idolatría, él no quiere dejar de confiar en las criaturas, él tiene que confiar en el Creador. Al confiar en las criaturas se transforma en un idólatra, porque le da los atributos que le corresponden a Dios, se los da a la criatura. Ese es su problema. Entonces vamos a ir escuchando y viendo que Alarcón no quiere creer que un ídolo es una imagen. ¿Qué transforma esa imagen en un ídolo? Él lo transforma. Y eso es lo que no quiere asumir. Y encima se lo enseña a los pobres católicos. Por lo menos lo lleva él mismo de la manito, se lo lleva al lago de fuego. Bueno, voy a caer yo, pero no voy a caer solo, dice. ¿Verdad o libre albedrío? ¿Cómo te llamas, amigo? Vamos a ir adelantando un poquito. En Capital Federal, una cristiana por que fue hecha por un romano. Y así llamaban a los apóstoles, a los que seguían a Cristo después que había muerto. Ok. Entonces le decían, ahí vienen los cristianos. Y lo decían, sí, estoy de acuerdo contigo, pero recién estoy volviendo a los caminos del Señor. Hablar con este católico. O sea, quería hablar contigo, hermano, con respecto a dos temas, o sea, un par de temas que he estado escuchando y pienso que han estado nombrando incorrectamente. Uh-huh. Por lo menos con lo de los muchachos que estuviste hablando hace ratico, que estabas explicándole lo de la alabanza a la Virgen y todo aquello, ¿verdad? Y tú le estabas pidiendo un capítulo, un versículo donde salía eso, y yo te digo que eso sale en Isaías 4:08. Yo, Jehová, este es mi nombre
y otro no daré a mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Eso dice la palabra de Dios. Bien. La parte que el chico te estaba diciendo, quizá él no tuvo la herramienta o no se acordó del versículo capítulo. Pero yo lo que le pedí al chico que no tenía el texto, lo que le pedí es dónde dice la Biblia que hay que alabar al Espíritu Santo, que hay que cantarle alabanzas al Espíritu Santo. Caer en ese tema, están hablando de alabanza a la Madre de Dios. Ah, claro, sí, sí, sí. Y otra cosa que también quería acotar, y coincido contigo y con el otro también. Pero pará, ¿qué te parece si analizamos texto por texto y tema por tema? ¿Qué te parece? Perfecto, hermano. Bien. ¿Cuál es el pasaje que me estabas señalando, amigo? El punto de allí no escuché lo que hablaron con respecto al Espíritu Santo y la alabanza a María. Deduzco que el Señor Alarcón pone, porque seguramente la otra persona, como esto es en vivo y hay cosas que no salen al aire, alguien que pasó por ahí seguramente nunca lo va a publicar. El 90% casi no lo publica algunas cosas que a él le interesa. Seguramente el hermano le habrá dicho dónde dice que hay que alabar a María, y Alarcón, como es sofista, le habrá dicho dónde dice que hay que alabar al Espíritu Santo. El punto es que si uno alaba al Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, como se puede decir, para que se pueda entender. Pero María no tiene ese nivel. Si se alaba al Espíritu Santo, no lo dice las Escrituras, pero tampoco sería un pecado. No lo dicen las Escrituras, pero Él es Dios. La alabanza es para el Hijo, por supuesto, pero el Espíritu Santo también es Dios. En 5:6 también dice, de 1 de Juan, que el Espíritu Santo es la verdad. El mismo Señor Jesucristo ha dicho, les enviaré el Consolador, otro como yo, el Paracleto. Entonces, alabar al Espíritu Santo no está escrito, pero si una persona alaba al Espíritu Santo, o le canta, o habla con el Espíritu Santo, no es lo mismo que hablar con María, o cantarle a María, o alabar a María, no tiene nada que ver. No dice, pero tampoco sería un pecado hablar con el Espíritu Santo, porque el mismo Pablo lo dice allí en Corintios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, o sea, la comunión, o sea, la relación personal que ustedes tengan con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, los corintios. O sea, Alarcón pone al mismo nivel, por eso es idólatra. Porque pone al mismo nivel a la criatura que a Dios. Él pone al mismo nivel a María que al Espíritu Santo. Nosotros le hablamos al Espíritu Santo y Él nos oye. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él está en nosotros. El mismo Pablo dijo que tengan comunión, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. María no, porque María está muerta. ¿Cómo le vamos a hablar a una muerta si está muerta? Nos vamos a gastar la garganta que no nos va a ir ni nos va a contestar. En cambio, usted tiene comunión con el Espíritu Santo, sabemos que Él contesta. Aparte dice la Biblia también que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice así en Romanos 8. Y se puede hacer toda una explicación. Entonces por eso Él es idólatra, le habrá dicho al hermano. Es una cosa que deduzco, no escuché lo que habrán hablado ahí. Pero como conocemos al señor Alarcón, dice, ¿dónde dice que se la tiene que alabar a María? Y él habrá dicho, ¿y dónde dice que hay que alabar al Espíritu Santo? Porque hay congregaciones o hermanos que pueden alabar al Espíritu Santo, pero no lo dice las Escrituras. Una cosa es el Espíritu Santo, que está vivo, que es Dios, que nos guía, que nos ilumina. Y otra cosa es María. María es una criatura, María está muerta, remuerta, ya no tiene cuerpo María. Por supuesto que ellos creen que María tiene cuerpo, que se fue asunta al cielo con chancleta y todo. Ellos creen que María tiene cuerpo. María no tiene cuerpo, el cuerpo de María se lo comieron los gusanos, aunque duela y parezca fuerte, pero es la verdad. A Pablo, a Pedro y a nosotros mismos lo van a comer los gusanos. ¿Por qué? Porque somos criaturas. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es eterno, no tiene principio ni fin. Es la tercera parte de la deidad, del ser de Dios. Entonces, por eso el señor Alarcón es idólatra. Es el mismo discurso de la serpiente. No moriréis. Ustedes católicos, dice Alarcón, no son idólatras, ni yo soy idólatra. Y todos nos vamos al cielo. Ahí te lo nombro nuevamente. Isaías 4208. Isaías 42. Sí.
Bien. Capítulo. Lo leo según la Reina Valera 1960. ¿Te parece? Dale. Dice lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ese es el pasaje. Ese es el pasaje. Bien, buenísimo. ¿Vos sabés quién es ese otro al que Dios no le dará ni su alabanza ni su gloria? Y sí, lo dice textualmente. ¿Quién es? Claro, pero estas esculturas, ¿qué son? En ese contexto, ¿qué son estas esculturas? Dioses, son dioses. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. En otras partes de la palabra dice que las esculturas son dioses. Dice en Éxodo capítulo 34 versículo 17, dice: no te harás dioses de fundición. O sea que Dios ve las esculturas, por eso se dijo: no te harás imagen, no te harás imagen. Dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso dice en Éxodo 24, 3 al 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice Deuteronomio 5, 7, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Dice Levítico 19:4, no os volveréis a los ídolos. Ídolos, ya vimos que la palabra allí se usa, ídolo, se traduce ídolo, pero es imagen, figura o imagen para adorar. Porque ese es el punto, las imágenes no son ídolos, pero los ídolos sí son imágenes. O sea, una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. ¿Qué transforma a esa imagen en un ídolo? El idólatra, que le da los atributos incomunicables de Dios a la imagen. O sea, adorar es dirigirse hacia la imagen y hablar con la imagen. Eso es adorar. La raíz de la palabra adorar es adorar. O sea, ir hacia, para hablar o para orar. Y en un sentido de culto, eso es idolatría. Si usted se dirige a una imagen para adorarla, o sea, para hablar con la imagen, usted está siendo un idólatra. Dice Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, o sea, imágenes, ni escultura, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dice Deuteronomio 4:15 y 16, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dice Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciere escultura. Maldito el hombre que hiciere escultura. Pero es lo que el señor Alarcón quiere esconderle a los católicos, que el católico lo hace en un sentido de culto, de lo que él no quiere entender o se lo esconde a los católicos. Porque él asiente cuando el hermano le dice: una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. El señor Alarcón asiente y dice: sí, eso es así. Pero ¿en qué momento el católico transforma esa imagen en un ídolo? Él no quiere asumir que el católico transforma esa imagen en un ídolo. Yo puedo tener un cuadro, pero si el cuadro lo saco por la calle, lo venero, le canto canciones, como hacen los católicos que mueven los muñecos y todas esas locuras de idolatría, de idólatra, eso es idolatría, se cae de maduro. Dice, y 27:15 dice: maldito el hombre que hiciera escultura, o sea, o imagen de fundición. O sea, los que hacen escultura e imagen de fundición no son malditos. Son malditos los que le rinden culto a esas imágenes o esculturas de fundición. Ahí es la diferencia. Pero el señor Alarcón los quiere confundir a los católicos y le dice que las imágenes de fundición
Y las esculturas no son ídolos, por supuesto, no son ídolos. Son ídolos cuando ellos los transforman en ídolos o dioses. Pero él lo que niega, que el católico o él le está dando los atributos de Dios, él niega eso. O sea, él habla con la imagen, o cuando reza el rosario, él niega que se está comunicando con María por medio del rosario, por ejemplo. O sea, él niega lo evidente. Hay cantidad de gente así. Y dice, maldito el hombre que hiciera escultura e imagen de fundición, abominación a Jehová. Pero el señor Álvaro dice, pero católico, ¿cómo? El Dios está equivocado. ¿Cómo? Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen. Entonces todo lo que hacen esculturas o hacen imágenes o los pintores de cuadros son todos malditos. Eso es lo que le decía el señor Alarcón. Ustedes se dan cuenta, le dice Alarcón, que los cristianos están equivocados. Que una persona que hace una escultura o vive haciendo esculturas, porque es un oficio, es un trabajo hacer escultura. Pero sí, el problema no está el que hace la escultura, el problema es el idólatra. O aquel que fabrica una estatua, una escultura o una imagen para rendirle culto. Ahí está el problema. Esa es la idolatría. Dice, maldito, ese es maldito. El que hace la escultura para rendirle culto, no el que hace una escultura. Sino maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. Y entonces dice, ¿cómo puede ser? Una persona que hace una escultura es maldita. No. El sentido de culto que le da. Ese es el punto. El problema está en el corazón. El problema está dentro. Por eso las imágenes no son ídolos. Pero los ídolos sí son imágenes. Porque usted una imagen la transforma en un dios o en un ídolo. Porque ídolo es una figura para adorar. O sea, es una figura para adorar. Por eso eidolón de latría es adoración a Dios. Eido, ver. O sea, tener una imagen la cual usted adora como si fuera un dios. Por eso Dios dijo, no tendrás dioses ajenos, o sea, otros dioses, otros cristos, otras entes, digamos, manifestados por medio de esculturas, por medio de imágenes. Porque el problema está rendirle culto a la imagen, por eso es idolatría. Latría es adorar, es la adoración que le corresponde a Dios. Ido, que viene de la palabra eido, que es ver, o sea, algo, o una figura. O sea, es una figura para ser adorada. Eso es la idolatría, una figura para ser adorada. Entonces dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la que lo pusieren oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Lo que dice Deuteronomio 27:15. Entonces esto es lo que no quiere entender el Señor, o niega que es culpable, no se quiere arrepentir. Él tiene la oportunidad, y todo católico tiene la oportunidad de no ser condenado. Se ha visto en los juicios cuando cae la condenación sobre el reo, como hay algunos que lo soportan bien, otros desafían al juez, a los presentes, a la ley, a la nación, al mundo. Hasta Dios mismo desafían y se van con desafiantes a la condenación. Pero hay otros que se desmayan, otros que niegan, otros que dicen que son inocentes. Pero en las cosas del Señor hay oportunidad para salir ileso. Hay una oportunidad en la cual Dios nos puede declarar inocente ante este gran pecado que es la idolatría. Porque lo dice la misma palabra. Los mentirosos e idólatras serán arrojados al lago de fuego. Usted tiene la oportunidad de no ir al lago de fuego, renunciando a la idolatría y creyendo en el Dios verdadero. Es triste ver estos, cuando uno ve los videos, cuando los reos son condenados, hay algunos que comienzan a temblar, otros que se desmayan, otros que se descomponen, porque es terrible la situación de un condenado. Es terrible la situación de un condenado, y es aberrante lo que hace el señor Alarcón. Da náuseas lo que hace, porque lleva al pobre católico a una condenación más profunda. No puede salir de esa condenación, y viene este hombre a engañarlos aún más de lo engañado que están. Entonces vamos a escuchar un poco más. Bien, dioses.
Por ende, a lo que se refiere el Señor es que Él no dará su gloria y su alabanza a dioses falsos. Y sí. ¿Está bien? Claro, lo que hay que aclarar que él cree que Dios puede transformar a los hombres en dioses, por eso decimos que el señor Aragón es mormón. Él cree que, por eso habla del perdón de los pecados, que los curas pueden perdonar pecados. Si los curas pudieran perdonar pecados serían dioses, y eso no existe. Por eso habla de dioses falsos. ¿Por qué dioses falsos? Porque no existe otro Dios. Lo que existen sí demonios, que al igual que Satanás se creían otros dioses. Por eso la idolatría está impregnada del espíritu demoníaco, del hecho de creer que son otros dioses. ¿Cuál fue el problema de Satanás en el cielo? De creerse otro Dios. Por eso el arcángel que luchó con Satanás en el cielo se llamaba Miguel, que significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y esa es la pregunta que está en el aire. ¿Quién como Dios? Ante la idolatría, ¿quién como Dios? Ellos dicen María intercede. Entonces la pregunta, ¿quién como Dios? Si ellos creen que María intercede, la están haciendo otro Cristo, porque el que intercede está y nunca jamás pecó y tiene la capacidad o tiene el atributo de poder pararse delante de Dios e interceder por su pueblo, es Cristo, nadie más, nadie más. María tenía pecado, murió pecadora, pero perdonada, salvada, regenerada allí en Pentecostés. Y eso es todo. No es ninguna diosa. El señor Alarcón cree que Dios hace dioses a los hombres, a lo mismo que creía Satanás, que él podía, siendo un querubín grande y protector, podía ser otro Dios. Él contaminó con su virus, con su maldad, con su mentira a la tercera parte de los ángeles. Usted imagínese, con su retórica, Satanás convenció a una tercera parte de los ángeles. O sea, observe los sofistas, el rey de los sofistas, Satanás. Y acá su discípulo, Alarcón, sofista también, convence a propios extraños de que él no es idólatra, que el catolicismo no es idólatra y que los idólatras eran salvos o son salvos. Por otro lado dicen que los católicos están regenerados en el bautismo. Todas las locuras de esta gente, no entiende absolutamente nada. Si al señor Alarcón se le pregunta qué es, cómo Dios salva al hombre, no tiene la menor idea. Él va a decir que por medio de ritos, por medio de ceremonias, y por último, si no funciona todo eso, queda el purgatorio, quemarse unos cuantos miles de años, llegar al cielo bien rostizado, con toda la ropa rota, todo el pelo quemado, las orejas chamuscadas, diciendo que eso es la salvación. Esa es la ridiculez de esta gente. Y el mismo Alarcón dijo que el católico que va al purgatorio ya está salvado. ¿Con qué necesidad va a ir al purgatorio y ya está salvado? ¿Qué gente pasa? Bueno, vamos a escuchar un poco. Por supuesto. Pero no está hablando de gente fiel a él, está hablando de dioses falsos. Ok. Gente fiel a él, escucha. Y entonces, O sea que él cree que gente fiel a él, como son sus santos, María, gente fiel, que él considera, porque no solamente es, porque sabemos, gente fiel, pero ¿quién es fiel? Fiel de decir, de tal manera que pueda ser un Dios. Eso es lo que cree Alarcón, porque vive en un mundo de fantasía el Señor. Él cree que Pablo no pecaba, él cree que Pedro no pecaba, él cree que María no pecaba, él cree que San Francisco de Asís no pecaba, eran los peores, Agustín de Hipona era un terrible diablo, toda esta gente eran nefasta, y sin embargo los considera que no pecaban, o sea, extraordinarios santos. Ellos creían que eran terribles, los papas, que eran incestuosos, asesinos, adúlteros, eran de todo. Los papas los mataban por ser adúlteros. Uno de los papas tenía por mujer a su propia hija. Ustedes saben las locuras de esta gente. Y él dice, bueno, esos santos, esos son santos, dice. Los papas dicen que van derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. Pegan un brinco, digamos, como los que tienen esa como una garrocha, y brincan hacia el cielo. Todo esto está en la imaginación del católico, es un cuento. Por eso Pedro decía, nosotros no vinimos ustedes con fábula, no vinimos con cuentos, sino como aquellos que hemos visto a Cristo en el Monte Santo. Así que hay una pequeña línea delgada entre eso. Hay una pequeña línea delgada que muchos hermanos no se dan cuenta. ok, Y cuando te digo que hay una pequeña línea delgada, la palabra dice que Dios no tiene problema con las imágenes.
Es cierto. Ahí está. Y Alarcón dice, es cierto. Él lo tiene que reconocer, Dios no tiene problema, y es lo que afirma él. Que las imágenes no son ídolos. Por supuesto que las imágenes no son ídolos. ¿Quién dijo eso? Esa locura. Pero le hace creer a los católicos, a los cristianos, creemos que las imágenes son ídolos. Los ídolos son imágenes. Eso sí. Los ídolos son imágenes. Las imágenes que tienen los católicos son ídolos. Para mí esa imagen no es nada para mí. Pero para el católico es un Dios, por lo cual ellos se pueden comunicar con el ente, con la persona que está del otro lado, que dicen ellos que está vivo, pero está remuerto. Por eso la palabra también viene de ídolo, viene como un fantasma. Ellos se imaginan que es como un ente que está ahí flotando. Entonces, por medio de la imagen, ellos se pueden comunicar como por un fantasma. De ahí viene también la raíz de la palabra. Estamos viendo lo que dice la concordancia Strong, los diccionarios, todos los diccionarios buenos que se puede recurrir para ver lo que significa la palabra ídolo. Y una de esas atribuciones es como un fantasma, como una figura, como algo que está ahí flotando, que no se sabe qué es, pero el idólatra cree que le está escuchando. Entonces aquí el señor Alarcón está bien, dice, y lo reconoce, pero niega a la vez, porque lo tiene que negar, porque si él reconoce, también tiene que reconocer que es un ídolo y por lo tanto está condenado. Porque Alarcón no es una persona que tropezó y cayó en la idolatría como le podría haber pasado a Juan, a Pedro, a cualquiera. Porque Juan era un apóstol, pero también era una persona de carne y hueso como nosotros. Pero Juan no lo hizo porque era un idólatra, Juan lo hizo porque en ese momento, ante esa tremenda gloria, como a cualquier ser humano le podría haber pasado, nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo. Pero antes se sintió perturbado, igual cuando Cristo fue transfigurado allí en el monte. Pedro se sintió perturbado, hagamos 3 enramadas, dijo, una para Elías, otra para Moisés y otra para Cristo. Se sintió, o sea que sus sentidos ante lo sobrenatural ahí se sintió perturbado y dijo cosas que no. Y Juan le habrá pasado algo similar ante ver al ángel, ¿no? Entonces el ángel le dice, no te postres porque somos consiervos, somos compañeros. Y al final de la oración o de la frase dice, adora a Dios, adora a Dios. Entonces una cosa es caer en un pozo, porque se puede caer, cualquiera puede caer en un pozo, puede caer en un pozo. Pero otra cosa es tirarse al pozo y vivir dentro del pozo, que es lo que hace el señor Alarcón. Eso es ser un idólatra. Una cosa es caer en idolatría, como le puede pasar a un cristiano cualquiera, caer en idolatría porque se trompezó y cayó en algo, pero sale enseguida, no es que tire. Pero otra cosa es ser idólatra, es tirarse en el pozo, vivir en el pozo y sentirse a gusto en el pozo. Encima dice, no estoy en el pozo, eso es lo más triste. Eso es lo triste, señor Alarcón, que uno lo ve de arriba y dice, pero Alarcón, estás en el pozo. Y él dice, no estoy en el pozo. No estoy en el pozo. ¿Cómo que no estás en el pozo? No estoy en el pozo ese. Ese es el señor Alarcón. Dios no tiene problema con las imágenes. Problema con las imágenes, porque que muchos hermanos no se dan cuenta. Ok. Y cuando te digo que hay una pequeña línea delgada, la palabra dice que Dios no tiene problema con las imágenes. Es cierto. Dios no tiene problema con las imágenes. Problema con las imágenes, porque de hecho en la palabra sale que él le dijo a Moisés que hiciera la serpiente de bronce, ¿cierto? También le dijo que pusiera querubines en el templo de... Ahí está. Le pidió un pasaje, y ahí abre los ojos al Alarcón, si usted puede ver el detalle, que quedó impactado. Porque él le dijo, ¿dónde dice la Biblia que las imágenes se transforman en ídolos? Que es el idólatra que transforma la imagen en un ídolo. Porque si la serpiente de bronce nadie le rendía culto, no le prendían incienso, eso sigue haciéndole. Si eso estaría en Argentina, lo venden por bronce, ¿no? Porque
era solamente una imagen que se usó allí como una sombra y figura, lo mismo que el tabernáculo desapareció, el arca del pacto desapareció, porque eran cosas momentáneas, era una sombra y figura de Cristo nada más. Cuando vino la realidad, ¿para qué quiere eso? Es como cuando usted mira la foto de una persona, un ser querido, pero cuando viene ya la foto queda a un costado, porque ya tiene la persona en vivo y en directo. Ya no está mirando la foto para recordar, ya tiene la persona delante. Eso pasó con Cristo. Por eso el arca del pacto, la serpiente de bronce, el tabernáculo, todo eso desapareció, porque si ya está la persona, ¿para qué queremos eso? Pero aquí nos dice el señor Alarcón que lo importante es la foto y no la persona. Es cierto. Dios no tiene problema con las imágenes. Es cierto, ahí está. Dios no tiene problema con las imágenes. Pero le quiere meter, por eso le quiere meter al católico que Dios no tiene problema con las imágenes. El problema es que el católico transforma esas imágenes en ídolos, en dioses. Claro que Dios no tiene problema, ni nosotros, ni nadie. ¿Quién va a tener problema con una imagen? Si es una imagen, no le hace daño a nadie. Pero si usted la transforma en un ídolo, o sea, le empieza a hablar, o le empieza a rendir culto, el punto es el sentido de culto. La latría, o sea, por eso se llama idolatría, o sea, la latría es la adoración a Dios, pero si usted le agrega una imagen a esa latría, la está transformando a esa imagen en un ídolo. Imágenes, porque de hecho en la palabra sale que él le dijo a Moisés que hiciera la serpiente de bronce, ¿cierto? También le dijo que pusiera querubines en el... Ahí quedó sorprendido. Era el punto que él no se la esperaba. La serpiente de bronce. Porque él decía, no, porque él da su propaganda y dice, no pudo encontrar el pasaje. Le dijo, ¿por qué no pudiste encontrar el pasaje? Porque tardó varios segundos, no sé si minutos, en buscar el pasaje que no lo podía encontrar. Y Alarcón dice, ¿sabes por qué no encontraste el pasaje donde dice que las imágenes no pueden pasar a ser ídolos? Porque no existe, dice. Sí, una imagen puede pasar a ser un ídolo. Que lo transforma el idólatra. Y existe. Esto solamente está en 20 de Éxodo, en Deuteronomio 5, nos habla de no honrar las imágenes. Es así, cuando uno honra las imágenes, eso se transforma en dioses ajenos, como dice la misma palabra. Y más explícitamente, bien graficado, está allí donde habla en Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4. Pero podemos leer primero números 21:4 en adelante, 21:8 y 9. El primer pasaje que leímos dice: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Entonces se pregunta el católico, pero entonces Dios mandó a hacer ídolos. Dios no mandó a hacer ídolos, Dios mandó a hacer una imagen. Ahora que el idólatra lo transforma en un ídolo es otra cosa. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, porque si Dios manda a hacer ídolo, el ídolo no existe, digamos, en sí, el ídolo existe en la imaginación del idólatra. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Claro, Moisés, cuando estaba haciendo la serpiente, para él no era un ídolo eso, porque lo decía la misma palabra allí. Él mismo vio con sus propios ojos como Dios le daba la tabla de la ley, de los mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes, no las honrarás, no te inclinarás a ellas. Entonces Moisés, cuando estaba haciendo la serpiente de bronce, jamás se le cruzó por la cabeza que estaba haciendo un ídolo, porque realmente eso no era un ídolo. Eso era le dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Que es una sombra y figura del sacrificio de Cristo. Todo aquel que mira a Cristo, que se va hacia Cristo, pide salvación, y Dios le da salvación por medio de ese sacrificio. Pero esa era una sombra y figura nada más.
el católico lo hace un ídolo, lo hace con el crucifijo, como ya dijimos. El crucifijo no es otra cosa que la serpiente de bronce. En este caso, la serpiente de bronce simbolizaba a Cristo, o sea, la serpiente era símbolo de que Cristo se hizo pecado, o el Padre lo hizo pecado para favorecernos a nosotros, para llevar nuestros pecados. La serpiente es símbolo de pecado, de muerte, de rebeldía a Dios. Todo eso éramos nosotros. Y Cristo tomó todo eso en su cuerpo, en su carne, para redimirnos. Entonces, esa serpiente de bronce simboliza a Cristo crucificado. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, o sea, mordido, o sea, todo, dice la palabra que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos hemos sido mordidos por el pecado. Entonces todos necesitamos salvación. Mirar a la serpiente que está clavada en la cruz, en este caso, la serpiente es una figura del Cristo crucificado que el Padre lo hizo pecado. De aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para declararnos a nosotros justificados e inocentes. Entonces, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, en este caso toda la humanidad fuimos mordidos por la serpiente del pecado, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso es lo que es la salvación. Es la salvación. El Cristo que nos salvó, el Cristo que se llevó todos nuestros pecados. Cuando usted cree en Cristo, todos sus pecados le son perdonados. Desde el día que nace hasta el día que muere, toda su deuda fue pagada completamente. Por eso el catolicismo es una mentira. Porque el día que yo creo en Cristo no necesito ninguna religión, ningún rito, ningún cura, ningún papa, ningún sistema jerárquico, ninguna institución religiosa. No necesito nada porque estoy salvado. Cristo me salvó. Cristo me salvó. Por eso decía cada israelita que miraba a la serpiente de bronce dice que se sanaba y vivía. Vivía, no moría. Eso con el tiempo, solamente era una sombra figura, pero con el tiempo le hicieron un ídolo. Cuando eso era una serpiente de bronce, hasta que la transformaron en un dios. Segunda de Reyes 18:4, como habíamos dicho. Ezequías dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hijo de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Cosa de bronce. Neustán quiere decir cosa de bronce. Entonces, ¿qué era? Una cosa de bronce, pero esa cosa de bronce pasó a ser un dios, porque los israelitas le comenzaron a prender incienso. El incienso es una figura, digamos, una sombra, o se puede decir, una de alabanza. O sea, el señor Alarcón dice que alabar a María no está mal. Uno puede decir, María fue bienaventurada, fue una elegida, digamos, en el sentido que le tocó en suerte. Se puede decir que Dios la eligiera para que venga el Hijo de Dios, o fuera la madre gestante de Jesucristo, y uno puede decir, bendita sea María. Pero cuando uno lo hace en un sentido de culto, porque dice que la mujer, como dice el Alarcón, que la mujer que teme a Jehová ya será alabada. Y claro, yo alabo a mi mujer, a mi madre, o a la mujer de uno, y uno no es idólatra, porque dice que la mujer que teme a Jehová será alabada. Pero no es en un sentido de culto, porque toda mujer que teme a Jehová será alabada. ¿Y qué problema hay en eso? No hay ningún problema. El problema es que lo hace en un sentido de culto.
A María se le hace la alabanza en un sentido de culto. Ahí está el problema, ahí está la dificultad. Ahí está la idolatría y ahí está la condenación del pobre católico. Que encima que hay muchos que quieren buscar la verdad, pero este señor se los impide. Entonces dice, y e hizo pedazos, o sea que él no temía de hacer pedazos un ídolo. ¿Por qué? Porque para él era una cosa de bronce, porque Neustán dice que la llamaba Neustán significa cosa de bronce. Para Ezequías, ¿qué era? Para los israelitas que le pendían incienso era un dios, algo por lo cual ellos le rendían culto, pero para Ezequías era una cosa de bronce. Era como cuando yo digo que trabajaba en un lugar donde había una María, digamos, una estatua de yeso. Para mí era una cosa de yeso. Pero para el católico se inclinaba, le besaba los pies, le tocaba las manitos, le ponían flores. Y para mí era una cosa de yeso, nada más. ¿Por qué? Porque no soy idólatra. Pero el idólatra, para el idólatra es María. Entonces era la locura a esta gente. Algunos parecía que temblaban frente a la imagen porque creían que era María. Y es lo que niega el señor Alarcón. Dice, nosotros no somos idólatras. Yo no soy idólatra. Y reza el rosario, ¿no? Está con todo el rosario, abrazando muñecos. Y él dice, yo no soy idólatra. Eso le pasó a Satanás. Él decía, no, yo no soy idólatra. Yo soy otro Dios, pero no soy idólatra. Es lo mismo que dice el señor Alarcón. Yo beso muñecos, hablo con muñecos, tengo rosarios, hago peregrinaciones, me voy a Luján, llevo a Guido Lisi, nos fumamos unos cigarrillos delante de miles de personas. No, nosotros no somos idólatras. Nosotros somos cristianos y vamos al cielo. Entonces dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Y dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. O sea, puso su esperanza en el Dios vivo, rompió con los ídolos, y es lo que tiene que ser el católico, romper con los ídolos. A mí me pasó una experiencia, hablé con una persona, con una señora, le prediqué el evangelio, y se dio vuelta y empezó a tirar todas las imágenes que tenía de María. Fue un espectáculo en el sentido de la decisión que tomó, porque no me dijo nada a mí. O sea, estábamos charlando y le estaba explicando el evangelio, y se dio vuelta y empezó a agarrar las imágenes y a tirarlas a la basura. Pero yo no le dije nada, que tire nada, sino... ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da convicción de la idolatría. O sea, esta gente no está bajo convicción. No está bajo convicción. O sea, Alarcón está en el pozo, pero Alarcón salí del pozo. No, no estoy en ningún pozo, dice. ¿Cómo que no está en ningún pozo? No estoy en ningún pozo, dice. Entonces vamos a escuchar un poquito más. El templo de Salomón también hicieran el arca de la alianza y pusieran también un par de ángeles. O sea que el problema no es con las imágenes. El problema, dice la palabra, es cuando le rinden culto a las imágenes. Ahí es donde la cosa se pone... Ahí asiente el Alarcón. El problema no son las imágenes, es correcto. El problema es rendirle culto a las imágenes. Y el Alarcón se ve totalmente devastado. El punto es lo que decimos siempre. El fanático es así. El fanático ve la verdad y asiente, pero a la vez dice que no, que sí, que no, que sí, que no. Porque no quiere reconocer. ¿Por qué? Porque es como el fanático se ve como tonto. Ante la verdad, ante las evidencias se ve como tonto, pero mientras tenga la oportunidad, lo va a negar. O sea, mientras él tenga la oportunidad de negarlo, lo va a negar. Porque si él reconoce y dice, sí, la verdad que tiene razón, Dios tiene razón. Es así como decir, jamás lo va a decir, por supuesto, porque ni Satanás lo quiso decir en el cielo, por eso fue echado Satanás. Se le sacó las vestiduras y lo largaron desnudo. Dios lo envió. Lo echó del cielo por creer lo que cree el señor Alarcón. Por eso no tienen salvación, no tienen entrada. Porque si ellos se creen otros cristos que pueden salvarse por medio de las obras,
o que María es una diosa, sus santos son dioses que pueden escuchar. Ustedes observen, ellos creen que todos los muertos lo pueden escuchar. Esa es la locura de esta gente. Eso vive solamente en su imaginación. Ellos creen que María ni lo conoce al arcón. Él dice, María es mi madre, ni lo conoce. Ni sabe quién es el arcón. Menor a que está muerta, ¿cómo va a ser? Terrible. ¿Me entienden? Porque solo su gloria y su honra es para él. Entonces, Dios no comparte su gloria no la comparte con nadie. con nadie. Bueno, ahí es donde él es mormón, ¿no? Si al señor Arcán se le pregunta, ¿los mormones son malos, son pecadores? Va a decir que sí, son todos. Y sin embargo, él cree lo mismo que los mormones, que Dios puede hacer dioses a los hombres, que los hombres pueden perdonar pecados, toda esa locura, ¿no? Entonces saca el tema de los apóstoles, y acá vamos a ver el detalle, como es sofista, mezcla todo. ¿Con absolutamente nadie? No, ¿Tenés una Biblia a mano? casi. La dejé en el auto, pero te escucho, la puedo buscar. Dale, búscala. Dime. Dime. San Juan, capítulo 17. Ok. 17 y 22. San Juan, capítulo 17. Siempre dice lo Capítulo mismo, 17 y ¿no? versículo 22. 22. Ok. Ya dame un segundo. Ok. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? La gloria me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que Dios comparte su gloria con sus siervos fieles. Ahí está. Dice, o sea que Dios comparte su gloria con sus siervos fieles. Ahí está el punto. Es lo mismo que habla cuando habla de la unidad, cuando hablan de la autoridad de la iglesia. Ellos hacen una mezcolanza porque creen que los apóstoles son todos los siervos fieles. O sea que Dios comparte su gloria con todos los siervos fieles. La gloria de que está hablando Isaías es la gloria, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Usted cuando le da alabanza, usted puede ver las procesiones católicas donde se le da alabanza a las esculturas. Se le da alabanza al rosario. Cuando él reza el rosario, ¿qué le está dando el rosario? Alabanza. Que por medio de ese objeto, él puede dirigirse, por ejemplo, en este caso a María. Le está dando alabanza a las esculturas, le está dando... La hostia misma es una figura. Si uno la amplía, es como una estatua, porque está ribeteado, digamos, tiene una figura ahí. Y si uno la agranda, se comen a su Dios. Por eso ellos creen que la hostia es Cristo. Se están comiendo a Dios, se están comiendo a su Dios, que es el Cristo católico, que eso no existe, digamos, eso existe en la imaginación del católico, porque eso es pan. Entonces esa gloria, no le daré mi gloria a esa sepultura, pero ¿cómo habla Dios? En un sentido de culto. En un sentido de culto. Una cosa es decir, qué linda foto, qué linda imagen, qué linda escultura, qué linda estatua. Otra cosa es rendirle culto. Porque Dios no se va a enojar porque te diga, qué bueno el que edificó, que hizo esta estatua, qué obra de arte, ¿no? Y Dios a esa persona no va a tomar como idólatra. El que él dice que al que le rinde culto, como si fuera un Dios, que le da latría, algo que solamente le corresponde a Dios. Por eso es idolatría. O sea, darle culto a las imágenes. Entonces él habla de la gloria que me diste, yo les he dado a ellos. ¿A quién? El punto es ¿a quién le dio esa gloria? ¿Y de qué gloria está hablando? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. El punto es que esa gloria que el Padre le dio es el mensaje, es la doctrina. Ese es el punto. Porque él dice que el que habla de su propia doctrina, su propia gloria busca. Pero él no buscaba su gloria, sino que buscaba la gloria del Padre. Entonces la doctrina, al tener la doctrina, él tenía una gloria, porque tenía la gloria de tener las palabras de Dios, o sea, Cristo.
Y dice, esa misma gloria que tú me diste, o sea, las palabras de Dios que él hablaba, que ahora lo vamos a tener que ver en algunos pasajes, él se las dio a ellos. O sea, la gloria de los apóstoles. ¿Cuál es la gloria de los apóstoles? La gloria de los apóstoles es tener la palabra de Dios, tener el mensaje que a través de las edades todo aquel que cree en ese mensaje tiene salvación. Esa es la gloria que el Padre le dio a Cristo, o sea, las palabras de Dios, porque cuando él hablaba era la gloria porque él tenía las palabras de Dios. Los apóstoles cuando hablaban, ellos tenían la gloria de que tenían el verdadero testimonio. ¿Cuál es la gloria de un testigo? Su testimonio. Esa es la gloria. Es una gloria. Si nadie ve nada y usted fue el único testigo, todos lo van a buscar a usted y le van a preguntar qué pasó. Como cuando uno ve un evento, ¿no? Y uno se siente, digamos, como con una gloria, como todos me preguntan a mí, ¿qué pasa? O sea, todos se fijan en mí, me preguntan cómo me llamo, de dónde soy, porque tengo algo que los otros no han visto. Tengo una gloria, la gloria del testigo. De eso está hablando Cristo. De esa gloria está hablando Cristo. No que él le pone siervos fieles, no está hablando de siervos fieles, está hablando de los apóstoles. Una cosa son los apóstoles, otra cosa son los siervos fieles. Se puede decir, pueden ser los profetas, pero si son siervos fieles tienen que ser los ordenados. En este caso Cristo está hablando con los apóstoles. Él pierde todo el contexto, no le importa nada el contexto, no le importa a quién le habla. Él piensa que le está hablando a María, que le está hablando a San Francisco de Asís, que le está hablando a toda esta gente. No, él le está hablando a los apóstoles. Y el Padre está orando al Padre y le está diciendo, la gloria que me diste, o sea, las palabras que vos me diste, yo les he dado. ¿A quiénes? A los apóstoles. Para que sean uno, porque si ellos tenían la misma doctrina del Padre y del Hijo, eran uno con Dios. Así como nosotros somos uno. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaban los apóstoles, está la Iglesia. Para que eso se produzca una unidad perfecta y se cierre el círculo, tienen que tener las palabras de Dios. Esa es la gloria de los apóstoles. Tener las palabras de Dios, tener el mensaje, como dijimos, que gloria tiene un testigo. O sea, hay un juicio y nadie sabe lo que pasó, pero hay uno que estuvo en el lugar y sabe toda la verdad. Entonces cuando llega el juicio, llega y bueno, llegó el que tiene la verdad. Hay como una gloria alrededor, digamos, si se puede decir. ¿Por qué? Porque tiene algo que los demás no tienen. Si se puede decir de alguna manera, nos puede pasar a cualquiera, tener algo que los demás no tienen. Entonces tenemos una gloria. O sea, Jesús estaba diciendo, la gloria que tú me diste. O sea, ¿por qué Jesús era glorioso cuando caminaba por esta tierra, al margen de todo lo que hacía? Era porque tenía las palabras de Dios. Podemos leer. Bueno, en el versículo que sigue dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la médula de Juan 17 es la doctrina y el testimonio apostólico. Eso era todo, o sea, la doctrina de conocer al verdadero Dios. Por eso dicen 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien le has enviado. ¿De qué manera el mundo va a conocer a Dios como el único Dios verdadero? Por medio del testimonio apostólico de quién era Cristo, de que Cristo es el Salvador del mundo. Entonces, esa es la gloria que Jesucristo le dejó a los apóstoles, el testimonio, la dicha, el privilegio de haber conocido, no solamente haber conocido, porque muchos conocieron a Cristo, sino el hecho de haber sido nombrados y ordenados apóstoles, los cuales le iban a decir al mundo ellos que Cristo era el Salvador del mundo, o es el Salvador del mundo, que Cristo murió, estuvo 3 días en el Hades, resucitó y lo vieron ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre. Ellos eran los privilegiados, los que tenían esa gloria de ser testigos, la gloria del testigo.
Lo mismo le pasó a Cristo. Cristo tenía esa gloria, la gloria del testigo, la gloria de aquel que vio o estudia y les dicen Dios existe, Dios es mi Padre. Esa es la gloria del testigo, la gloria de alguien que vio algo que los demás no vieron. Por eso la gloria que me diste, dice, yo se la he dado a ellos. O sea, el testimonio de que Dios es verdadero. Esa era la gloria. Pero no era que Cristo estaba haciendo dioses a los apóstoles, ni estaba compartiendo su gloria, ni que nosotros le tenemos que rendir culto a los siervos, como dice el siervo fiel. Él mezcla todo, ¿no? Ahí lo mete a todo, a todos sus santos, la mete a María, la mete a todo, ¿no? En esa bolsa donde todos tenemos que rendirle culto a esos siervos fieles. Entonces era la locura de este hombre. Bueno, hablamos de una unidad doctrinal por la cual los apóstoles eran el canal. Esa era la gloria de los apóstoles, era el canal, el testimonio de testificar que Cristo es el verdadero Dios, digamos, en el sentido que Él es el que trajo el testimonio del cielo, y a decirle a la humanidad: Dios existe, Dios es verdadero y Dios es mi Padre, y yo soy el Salvador del mundo. Esa gloria la podían tener los apóstoles. Por eso dice: la gloria que vos me diste, Padre, la doctrina que vos me diste, yo se las he dado a ellos, para que yo les he compartido de esa gloria, de tener las palabras de Dios. ¿Quién puede tener esa gloria? Nadie. Solamente los apóstoles, porque a ellos les fue dado eso, escuchar a Dios con sus propios oídos y testificar al mundo que Cristo es el Salvador. Esa es una gloria. ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce a Pablo? ¿Quién no conoce a Juan? ¿Quién no conoce a los apóstoles? ¿Quién no los conoce? Todo el mundo los conoce. Esa es la gloria de tener las palabras de Cristo, de tener el testimonio. Entonces dice, vamos a escuchar un poquito más. ¿Perdón? O sea que Dios comparte su gloria con sus siervos fieles. ¿Ves? Con esa mirada de diablura al hombre, ¿no? O sea que Dios dice que comparte su gloria, pero él está imaginándose que le tenemos que rendir culto a los siervos fieles que llama él, porque no los llama ni siquiera apóstoles, porque esa palabra es para los apóstoles, no es ni para la iglesia ni para los siervos fieles. Él está hablando a los apóstoles, porque él generaliza, es un bodoque, es un animal, digamos, en la interpretación, es una bestia. Un animal es alguien irracional, alguien que no comprende. Es como hablarle con un monito tití, explicarle el evangelio a un monito tití. Y el monito tití lo va a mirar, ¿no? Pero no va a entender nada. Por eso dice que la sabiduría de este mundo no es para ofender ni por nada, sino es en el sentido de que una persona, la sabiduría de este mundo es irracional. Y en otras versiones, uno va viendo y analizando distintas versiones, lo que dice en Santiago 3:15, que es una sabiduría animal, que quiere decir una sabiduría irracional. Es como explicarle, no sé, a una persona, a un animalito, el evangelio no lo va a entender, no lo va a entender, no lo va a entender. Por eso es irracional. Hace una mezcolanza. ¿Por qué? Porque sigue irracionales. Él mismo lo dijo, yo no digo nada de mí mismo, lo he dicho muchas veces. Yo simplemente repito lo que otros dicen, nada más. O sea que es como un títere. El señor Alarcón lamentablemente no tiene criterio propio, solamente es una persona con mucha memoria, igual que Toro, tiene memoria y se acuerdan lo que dijeron otros sofistas y se estudian los temas para ir contra la verdad. Porque antes, cuando dice que él era protestante, no lo escuchaba nadie, dijo: no, acaso acá voy a fracasar, mejor me voy con los católicos y me hago famoso. Porque ¿quién puede escuchar al señor Alarcón sino un católico? Las cosas que dice. Entonces él dice que nosotros tenemos que venerar a las criaturas antes que al Creador, como dice en Romanos 1, 23 y 25. Dice que dejaron al Dios, al Creador, por adorar o rendirle culto a las criaturas. Entonces pone su cara allí. Vamos a escucharlo de vuelta. O sea que Dios comparte su gloria con sus siervos fieles. ¿Perdón?
No es con sus siervos fieles, con los apóstoles. Allí en 17:22 está hablando de compartir su gloria, que es las palabras de Dios, con los apóstoles, no con sus... Él ya transforma esas palabras de decir que le tenemos que rendir culto a las imágenes de San Benito, de todos sus ídolos que tienen, todos sus dioses, de todo. Porque si usted va e investiga un poco, con todo respeto para los católicos, pero da náusea ver la cantidad de imágenes de ídolos que tienen, ¿no? Uno para el callo, otro para el Juanito, otro para la caída del pelo, tienen santo para todo. Eso es idolatría, todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría, porque la misma palabra dice que Dios tiene contado hasta nuestros cabellos, y ellos tienen un santo hasta para la caída del cabello. O sea que Dios comparte su gloria con sus siervos fieles. Sí, por supuesto. Pero no era, hace 2 minutos vos me dijiste que Dios... Claro, pero lo que decía Alarcón en un sentido de culto a los siervos fieles, no tiene nada que ver lo que dice Alarcón. Lo que Jesús está diciendo, las palabras que vos me diste yo se las he dado a ellos, esa es la gloria que yo tuve en esta tierra cuando caminé y la gente se asombraba de lo que yo decía, dice Jesús, era porque tenía tus palabras, Padre. Eso es una gloria, es algo que, eso es un testimonio. Yo decía, vos sos el Dios verdadero. Vos existís, Padre, yo le comuniqué a la gente. Ese mensaje que vos me diste, Padre, yo se las di a ellos. Esa es la gloria que se les dio a los apóstoles. La gloria de los apóstoles. No era que los apóstoles eran papas, que la gente los llevaba en anda como hacen ahora los idólatras católicos, que llevan a los papas en papamóvil y toda la gente lo aplaude. No era esa la gloria. Ellos creen que esa es la gloria que Jesús le dio a los apóstoles. La gloria que Jesús le dio a los apóstoles son las palabras de Dios. Es la doctrina, la sana doctrina. Por eso dice en 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la gloria que Jesucristo le dio a los apóstoles. El mensaje que el Padre le dio a Jesucristo, Jesucristo se lo dio a los apóstoles. Eso es todo. Pero no los hizo dioses. Ellos eran personas comunes y corrientes. La diferencia era que eran los apóstoles de Cristo. Cristo hizo la diferencia. Cristo los hizo apóstoles, no dioses. Y Alarcón dice que a los siervos fieles Dios los hace dioses y le tenemos que rendir culto. Por eso las imágenes no son ídolos. Eso es lo que dice el señor Alarcón. Pobrecito. Comparte su gloria con nadie. No, pero me está sacando de contexto lo que estamos hablando. No, ¿cómo? Pará. Yo hace 5 minutos te pregunté, ¿Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie? Y me dijiste, no, con nadie, con absolutamente nadie. Ok, acá yo te estoy presentando a Jesús diciendo, orando... Pero gloria en un sentido de culto, no la gloria que está expresando Cristo ahí. Esa no es una gloria, la gloria que yo les di a ellos. Porque Alarcón dice que Dios está haciendo a los apóstoles otros dioses. Y Alarcón dice que Dios puede hacer otros dioses a los hombres. Ese es el punto. Y el punto es que le tenemos que rendir culto por medio de estampitas, por medio de imágenes. Sacando de contexto lo que estamos hablando. No, ¿cómo? Pará. Yo hace 5 minutos te pregunté, ¿Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie? Y me dijiste, no, con nadie, con absolutamente nadie. Ok, acá yo te estoy presentando a Jesús diciendo, orando en una oración, mira, te explico, y ahí te escucho, te explico y te escucho. Jesús está en medio de una oración y le está diciendo al Padre que la gloria que Él le dio se las compartió a sus apóstoles. Entonces Dios comparte su gloria. ¿Con quién? Con quienes son fieles a Él. Él se imagina que es una gloria en el sentido de culto. Ya lo expliqué lo que hizo Jesús. La gloria que les dio es el testimonio. El testimonio. La gloria del testigo es tener un testimonio. Por eso hay gente que le gusta el chisme, digamos, y se sienten poderosos cuando tienen un chisme. O sea, con todo el respeto que me merece toda la palabra, por supuesto, pero estamos diciendo la imagen de la gloria que tiene una persona que tiene algo que nadie sabe.
Es la gloria del testigo. Por eso hay personas que se hacen en este sentido de tener noticias frescas. Entonces aparecen en la vecindad y todos le rodean, ¿no? Y tienen noticias frescas y la persona se siente, por eso se hacen como viciosas a tener noticias que otros no saben para tener gloria. Te imagínese, usted sabe algo que los demás no conocen, todos le van a preguntar a usted. Entonces usted tiene una gloria. Es lo que pasaba con los apóstoles, salvando las distancias y con todo el respeto que merece la palabra de Dios. Los apóstoles tenían un testimonio que los demás no tenían, entonces los apóstoles tienen una gloria. Por eso dice que hay 12 tronos en el cielo para los apóstoles, porque ellos tienen una gloria que les comparte, pero no es una gloria en un sentido de culto, no es una gloria como para rendirle culto. No son dioses, son seres humanos que han vivido hace 2000 años y que ahora están muertos y que un día Dios los va a resucitar y le va a dar todos sus premios, sus galardones, sus tronos, todo. Pero no es para rendirle culto. El señor Alarcón dice que es para rendirle culto, que la gloria que les dio a los apóstoles es para rendirle culto. Ok. Lo que Dios no hace es compartir su gloria con dioses falsos. Por ende, Claro. Lo que pasa es que los dioses falsos no existen. Solamente existen en la imaginación del idólatra. Él no comparte su gloria con dioses falsos porque no existen. Hay un solo Dios verdadero. pasaje que vos me citaste de Isaías 42 no aplica a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María no es un Dios falso. Ahí está. Es exactamente eso. O sea, si Dios dice que no le va a dar su gloria a imágenes y a la Virgen María o a María le hacen escultura y le dan gloria, sí, es exactamente eso. Entonces es lo que niega Alarcón. Él dice, no soy idólatra y tiene un rosario en la mano. Dios no comparte su gloria con dioses falsos, con ídolos. Pero Dios sí comparte su gloria con sus hijos. Dios sí comparte su gloria. Todo es un sofisma, todo son medias verdades. Por supuesto, si somos salvados, pero no nos... Te esperé un montón de tiempo. Simplemente, ahora fuera de broma, con todo respeto te lo digo. Claro. Esa idea que vos tenés y que vos pensás que la Biblia lo enseña, no lo estás encontrando ahora en la Biblia porque el texto no existe, hermanazo. Es una idea que vos tenés y que algunas veces, porque lo escuché tantas veces, uno cree que lo dice la Biblia, pero en realidad la Biblia no lo dice. Él dice que no existe. Y ahora el hermano le va a citar lo de la serpiente de bronce. Y ahí se le agarra como un... Se pone muy nervioso el Alarcón. Porque él no se la esperaba que exista un texto. Que existe, por supuesto que existe, pero el hermano es como cualquiera de nosotros que trabaja, tiene muchas ocupaciones y a veces no tenemos el tiempo necesario para estudiar tanto las escrituras como una persona que se dedica completamente a eso. Entonces, por supuesto, le cuesta un poquito más saber, bueno, tiene que pensar. Entonces, y lo sorprende con esta situación de la serpiente, donde la serpiente era una imagen que se transformó en un ídolo. Entonces lo está diciendo las escrituras. Entonces el Alarcón se pone sumamente nervioso y se le traba las palabras porque tiene que tragar justo saliva. ¿Y por qué? Porque está ahí justo, es exactamente diciendo que el señor Alarcón es un perfecto idólatra y todos los que creen como Alarcón son idólatras. Y al ser idólatras no tienen salvación. Pero al no querer reconocer es una cosa terrible, porque si el médico declara a una persona que tiene una enfermedad y se tiene que hacer tratar, lo más lógico, lo más normal es que se haga tratar. Si la persona dice, no me quiero tratar, no le creo al médico, a los 3 días se muere. Eso es ser de necio. Por eso el necio dice en su corazón, no hay Dios, no creo que haya Dios. No creo que la palabra sea. Por eso el señor Alarcón niega que el conocimiento del único Dios verdadero está en las Escrituras. Por eso está como está. Lo confundido y cómo confunde, cómo lleva a la gente
a la idolatría, siendo igual que Satanás. Dice, no vas a morir, no sos idólatra. Yo que vos reconsideraría todas estas ideas que tenés, porque quizás están equivocadas. Puede ser que estén equivocadas. Dice que está equivocado, pero la palabra de Dios ahora lo va a refutar y lo va a desmenuzar. Dice, decir vos, porque lo que está negando él, que un ídolo es una imagen, es lo que niega él. Él dice, un ídolo no son imágenes. Las imágenes no son ídolos. Él está negando que las imágenes que hay en el catolicismo son ídolos. Pero eso, si uno ve el catolicismo, ve un montón de imágenes, no ve nada. Yo no veo nada. Pero ¿qué ve el católico? Ve dioses, se le rinde culto, se le rinde latría, se le rinde dulia y perdulia y todas las dulias que puede haber. Dulia significa, viene la palabra doulo, que es esclavo, sirviente. O sea, sirven a las imágenes, le dan servicio a las imágenes, adoran a las imágenes. Y eso es lo que niega aquí el Señor. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucedió con la serpiente de bronce cuando el rey la destruyó? ¿Por qué la destruyó? ¿Por qué la destruyó? Sí. Ahí está. Ahí le tembló la voz. No es para humillar al arcón, digamos. A él le gusta mucho humillar, pero no es para humillarlo, pero es para ver cómo él está en la mentira. Él cómo está en la mentira. Ayer veía también un video de Toro, cómo lo refutaron con respecto a que María tenía más hijos, y Toro quedaba pensando, y piensa Toro y repiensa, pero como son sofistas, a sofistas no le importa mentir, no le importa hacer trampa, no le importa decir esto es así o esto es así, no le importa el sofista. Él pegó el golpe y sale, es como aquel que pega la trompa y sale corriendo y dice yo gané. ¿Y cómo saliste en la pelea? Y gané. No, tiró una trompa y salió corriendo. Cuando el señor Toro, así podemos, lo vamos a tocar cuando pueda. El hermano le refuta sobre María, que tuvo más hijos aparte de Cristo. Y Toro pensaba y repensaba, ¿no? Como cuando le pasó con Izquierdo, que queda pensando el hombre y dice, tienen razón, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para salir? Ya. Porque ellos no defienden la verdad, ellos defienden una institución, es como defender un equipo de fútbol, como que dijimos el fanático. Ellos defienden una institución, no defienden la verdad. Ellos defienden un sistema religioso. Ellos defienden una institución jerárquica, nada más. No están defendiendo ni a la Iglesia de Cristo, ni la verdad, porque la Iglesia es columna y baluarte, de la verdad apostólica, de la verdad de los profetas, de la verdad de Dios, no de la verdad, entre comillas, de una institución jerárquica religiosa de hombres corruptos. No, ellos lo que hacen es defender un sistema religioso mentiroso y una maquinaria diabólica que lleva a miles y miles y millones de personas al mismo lago de fuego. Eso es todo. Entonces no le importa hacer sofisma, no le importa hacer trampa, no le importa. Entonces lo veía a Toro cómo estaba, lo desmenuzó el hermano, pero quedan pensando, y después sacó otro versículo del Toro, y en apariencia lo había refutado, o sea, lo había contrarrefutado. Pero si uno lo analiza, está mal lo que hizo Toro, ¿no? Hizo trampa. En realidad no es que hizo trampa, sino que son falsas comparaciones que hace, ¿no? Entonces cuando dio su versículo, y se hizo, bueno, terminó el debate, listo, sáquenle el micrófono. Y se terminó el debate y quedó como Toro el ganador. Y todos los católicos aplaudiendo, pobrecito, diciendo que el hombre los está engañando. Es lo que hacen los sofistas. O sea, quedó completamente refutado. Por eso Alarcón, y el problema del Alarcón es como, no sé. Porque el hermano lo refutó bien y ahí tendría que haber terminado el debate, y reconociendo al que es idólatra y reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y diciendo que el catolicismo romano es falso y que está lleno de idolatría. Eso sería lo que tendría que pasar, pero no pasa, por supuesto. Entonces él le saca otras cosas y da la apariencia como que lo refutó. Porque estaba
estaban los israelitas cometiendo pecado con la serpiente. No. Estaban cayendo en idolatría con la serpiente. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Estaban cayendo en idolatría con la serpiente. Ahí está. Ahí se trabó él, porque justo estaba tragando saliva. Por eso digo, no es para humillarlo al muchacho, porque no es contra la persona. Porque se dio cuenta que tiene razón el hermano, tiene razón en realidad la palabra de Dios, que él es idólatra y que los católicos son idólatras. Que estaban cayendo en idolatría porque a la imagen, que no era un ídolo, el pueblo le hizo un ídolo. Es lo mismo que hace el católico. O sea, puede ver la imagen de una María y eso no es nada. Hasta que llega el católico y la transforma en un ídolo. Es lo mismo que pasó ahí en las Escrituras. El mismo Alarcón le preguntó y le exigió un versículo donde diga eso precisamente y el hermano se lo dio. Por eso es la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que lo iluminó el Espíritu Santo porque él dice que no se le ocurría nada. Pero dice, de repente se me vino este versículo, dice el hermano. Claro, fue el Espíritu Santo que le trajo este pasaje. Lo iluminó. Lo iluminó porque la verdad es así. Dios... No es que nosotros inventamos nada, argumentos, nada. Todo es iluminación del Espíritu Santo que nos ilumina en las Escrituras. Todo está en las Escrituras. Todo está en las Escrituras. Si nosotros tenemos argumentos es porque lo hemos visto a la luz de las Escrituras con la iluminación del Espíritu Santo. Nos podrán decir lo que quieras. Gnósticos, como que se llama, iluminados. En realidad es esa la palabra iluminado. Lo que pasa es que, bueno, los gnósticos eran iluminados, que ellos tenían cosas que van fuera de las Escrituras. Una cosa es ser iluminado teniendo disparates de creencia de otros dioses, otra cosa es ser iluminado en la palabra de Dios, que está todo en la palabra de Dios. Somos iluminados y podemos entender la doctrina gracias a que el Espíritu Santo nos ilumina. Y somos, digamos, por eso la unción del Santo está sobre nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, como dicen 2:20 y 2:27 allí en Primera de Juan. No necesitamos que nadie nos enseñe nada en el sentido de que el Espíritu Santo ha venido a iluminarnos para entender la doctrina, que es lo que ha pasado aquí. ¿De dónde sacó el hermano ese versículo, ese pasaje? El Espíritu Santo lo iluminó y le hizo ver que allí en la serpiente de bronce Dios estaba exponiendo claramente, es un tema sumamente sencillo, a la luz de las Escrituras, pero bueno, como esta gente enreda todo, hay que explicar cómo viene este asunto de la idolatría. Y es un pasaje precioso donde nos dice que Moisés hizo una serpiente, pero hasta que el pueblo no la adoró, o no le rindió culto, o no le prendía incienso, no era, simplemente era una cosa de bronce. Por eso le llamaron Neustán, cosa de bronce. Para Ezequiel y para nosotros y para cualquiera era una cosa de bronce, pero para el idólatra era un dios. Por eso mandó a hacer, la destruyó. Entonces por eso el señor Alarcón se ve entre la espada y la pared y no le queda otra cosa que, pero él no lo va a hacer nunca. Reconocer, si eso sería un milagro, se puede decir. O sea, la convicción del Espíritu Santo. Por eso todos nos hemos entregado a Cristo, porque hemos pasado por esta situación del Alarcón. Y el punto es que nosotros hemos reconocido que éramos idólatras y reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios nos salvó, porque reconocimos a Él como el único Dios verdadero. El problema que tiene el católico es que reconoce a Dios, pero también reconoce a otros dioses. Y esa es la idolatría. Porque se pregunta al católico, todos creen en Dios. Pero además creen en María, creen en los santos, creen en el cura, creen en el Papa, creen en la iglesia, creen en el purgatorio, creen en el bautismo de niño, creen en la hostia que perdona el pecado, creen en todo. Entonces son otros dioses, son idólatras. Y nosotros cuando creímos en Jesucristo, tiramos todo eso y reconocimos al único Dios verdadero, y Él vino y nos limpió de todos nuestros pecados. Eso es todo. Eso tendría que ser Alarcón y todos los católicos. ¿Pero por qué no lo hace? Porque ama la idolatría, ama a sus dioses. Él prefiere más ser un idólatra que ser un cristiano hijo de Dios. Reconsideraría todas estas ideas que tenés porque quizás están equivocadas. Puede ser que estén equivocadas. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucedió con la serpiente de bronce cuando el rey la destruyó?
¿Por qué la destruyó? ¿Por qué la destruyó? Sí, porque estaban los israelitas cometiendo pecado con la serpiente. No. Estaban cayendo en idolatría con la serpiente. ¿Y cómo? Estaban cayendo en idolatría con la serpiente. Ahí está. Entonces, tuvo que reconocer que estaban cayendo en idolatría con la serpiente. Esta es la triste condición del católico, la triste condición del señor Alarcón. Que eso es precisamente la idolatría. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen que transforma esa imagen en un ídolo y el idólatra. Eso es todo. Acá lo ha comprobado el hermano sencillamente con ese pasaje. Por eso ellos tienen su crucifijo. O sea, eso es como la serpiente de Moisés. El crucifijo es idolatría. Esa es la condición del católico, esa es la condición del Alarcón. Y tenemos que ver de ese pasaje donde él se basa de que la gloria que me diste yo les he dado a ellos, o sea, a los apóstoles. Él cree que esa gloria que hay que darle gloria a los siervos fieles, o sea, hay que darle latría a los siervos fieles, y no es otra cosa que idolatría, o sea, una adoración que solamente le corresponde a Dios, hay que dársela a la criatura. Es lo que cree el señor Alarcón. Por eso él toca ese pasaje 17:22, la gloria que me diste yo le he dado a ellos. Él cree que tenemos que rendirle culto a sus fieles, manifestada por medio de imágenes o esculturas, dársela a sus santos, como llaman ellos, que interceden, etc. Entonces esta es la situación del señor Alarcón, que quedó totalmente refutado por la palabra de Dios, la cual nos dice que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Se lo dejamos por acá. Dios les bendiga a todos.